Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os grabo este segundo vídeo porque no he podido encontrar ninguno complementario a la explicación que os pueda dar que me satisfaciera. Así que he preferido grabaros otro sobre, en este caso, la clasificación de los ángulos según la posición que ocupan estos. Esto complementa la explicación anterior sobre la tipología de ángulos según su amplitud, agudos, llanos, obtusos, completos y rectos. Bien, para empezar, os quiero mostrar lo que aparece en vuestro libro de texto, que son estos tres tipos de ángulos, o agrupaciones de ángulos, podríamos llamar. Los consecutivos, los adyacentes y los opuestos por el vértice. Os voy a explicar uno a uno y voy a complementar la explicación del libro para que sea más completa. Bien, aquí tenéis los primeros, que son los ángulos consecutivos, con diferencias los más sencillos. Son ángulos que tienen, según la aplicación, un vértice y un lado comunes. Mirad, quiero que veáis estos dos ángulos. El ángulo A, que tiene un lado, otro lado, y el vértice, ¿verdad? Y el ángulo B. Un lado, otro lado, y el vértice. Este es el ángulo, ¿no? La separación, la apertura que tiene un lado con respecto a otro. Bien. Si yo muevo este ángulo y lo coloco justo al lado de este, y este lado y este lo hago coincidir, me quedo así, ¿verdad? Bien, pues estos son dos ángulos consecutivos, son dos ángulos, el A y el B, ¿cierto, verdad? Son ángulos que tienen un vértice único, un único vértice, el ángulo A, que está formada por estos dos lados, todos segmentos, y ese vértice, y el ángulo B, que está formado por este lado y ese vértice. Por tanto, tienen un único vértice, que es común a los dos, ¿verdad? Y un lado que es el mismo para un ángulo y para otro. Son consecutivos porque tienen un lado común y un único vértice. Estos dos ángulos, fijaros, el E y el F, como podéis ver, tienen la misma circunstancia. Tienen el ángulo E formado por este lado y este lado azul, ¿verdad? Y tienen ese vértice. Fijaros el ángulo E y ahora mirad el ángulo F. Fijaros cómo también ocurre como en el anterior caso. Tienen un vértice común y un lado comunes. Por tanto, tiene aquí el ángulo E y el ángulo F son ángulos consecutivos. Y el ángulo C y D, igual. Tienes el ángulo C, tienes el ángulo D y entre medias de los dos el lado común. También son ángulos consecutivos. Los adyacentes se parecen mucho a los anteriores, mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque tienen un vértice común y tienen un lado común. Pero hay una diferencia. Cuando se unen, es el ángulo A, ¿no? Cuando se unen, forman un ángulo concreto. ¿Veis aquí? Aquí se forman un único ángulo. Es como si se sumaran los dos y al sumar los dos se forma un ángulo un poquito más pequeño que el ángulo recto, ¿verdad? Un ángulo agudo, ¿verdad? Aquí tenemos, al unir los dos ángulos, se forma un ángulo obtuso, ¿verdad? Igual que aquí. Aquí se forman un nuevo ángulo agudo a partir de otros dos agudos. En los adyacentes no ocurre eso. En los adyacentes siempre se forman ángulos llanos. Fijar, el ángulo A mide 120 grados aproximadamente. El ángulo B, que está formado aquí, mide 60. Mirad. Lado común. El ángulo B y el ángulo A tienen este mismo lado, que es el mismo para los dos. Tienen un vértice común, el mismo. Este vértice para este ángulo y este vértice también es para este ángulo. Por tanto, cumplen las tres condiciones. Primera condición, tienen un único vértice. Segunda condición, ¿tienen un lado común? Sí, este lado es común. Y tercera condición, al unirse, forman un ángulo llano. ¿Veis el ángulo llano? El ángulo llano, recordad que era esta. ¿Lo veis ahora cómo se forma? Bien. Mirad los ángulos C y D. Los ángulos C y D están en la misma circunstancia. El ángulo C mide 160. El ángulo D aproximadamente mide 20 grados.
Si yo los uno por el mismo lado, coinciden mismo vértice, mismo lado y, a su vez, juntos forman un ángulo de 180 grados, es decir, un ángulo llano. Y en el tercer caso, los ángulos E y F, a su vez, también forman un ángulo llano. ¿Lo veis ahora el ángulo llano aquí? ¿Cómo se forma? Todo esto es un ángulo llano con ese vértice. Bien, pues el ángulo E y el ángulo F son ángulos adyacentes porque cumplen las tres condiciones. Tienen un vértice común, tienen un lado común, que os pongo aquí siempre el azul para que se distinga de los otros dos, y tienen un ángulo llano como suma de ambos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer algunos ejercicios prácticos para ver si entendemos esto, para calcular los ángulos a partir del que me dan. Se nos queda uno sin saber y ese podremos averiguarlo fácilmente. Son ángulos adyacentes, ¿veis, no? Porque juntos forman un ángulo llano que recordemos que mide 180 grados. Es decir, esto que os voy a marcar son 180 grados. Disculpad la calidad del dibujo, pero con ratón ya sabéis que es muy difícil. Así, 180 grados. Bien, si esto mide 180 y el ángulo A, que es solamente esta parte, mide 100, ¿cuánto mide esto? Es decir, todo esto, voy a resaltar un poquito mayor, todo esto son 100 grados. Y todo son 180. Si estos son 100 y todos son 180, ¿cuánto mide esto? Pues obviamente son 180 menos 100. Es decir, 80 grados. B son 80 grados. Ahora si suman 100 más 80, 180, que es un ángulo llano. Mirad aquí. Este es mucho más fácil. Recordad, esto es un ángulo recto, ¿verdad? Un ángulo recto más otro ángulo recto, como podéis imaginar, forman un ángulo, son dos ángulos adyacentes, forman un ángulo de 180 grados. Adyacentes, ¿por qué? Porque tienen un lado común, que es este, un único vértice, que como podéis ver es este, y por aquí será este, un único vértice, y obviamente, si estos son 90 grados, y entre los dos miden 180, es decir, todo esto son 180. Si son 180 todo, voy a repetirlo así, si son 180 todo, y solamente esta parte de aquí son 90, estos son, obviamente, 180 menos 90, es decir, son 90 grados. Y ya tenemos averiguado el segundo de los casos. El tercer caso es algo más complicado porque tenemos más. He ido de más fácil a más difícil, ¿no? Bueno, vamos a ver. Tenemos tres ángulos. Aquí no son adyacentes. Estos no son adyacentes porque el ángulo E y el F sí son adyacentes entre sí. No, perdón, podrían ser adyacentes, pero como no suman entre los dos 180 grados, no son adyacentes. Esto es un ejemplo, digamos, complementario a todo lo anterior. Aquí no hablamos de adyacentes, aquí hablamos de consecutivos como mucho, ¿no? O otro tipo de ángulos que veréis más adelante en tercer ciclo de primaria, como son los complementarios y suplementarios. No, en este caso, aquí simplemente vamos a averiguar cuánto mide el ángulo G. Sabemos que los tres juntos, podéis ver, los tres juntos son 180 grados, forman un ángulo llano, ¿verdad? Bien. Por tanto, este son 60 grados. Este son 40, 60 y 40, por tanto, todo esto son 60 y 40 son 100 grados, ¿verdad? Bien, 100 grados. Si todo esto, si el llano son 180 y estos dos son 100, obviamente G son 80. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues muy fácil. A 180 grados le hemos restado 60 y después hemos dado 40. Como podéis ver, sale 80 grados. ¿De acuerdo? No os agobiéis por esto si no lo entendéis a la primera o si os cuesta trabajillo, porque todo esto se repite el próximo curso. Ya sabéis que las circunstancias de este curso son súper extraordinarias.
Vamos a seguir con los opuestos por el vértice. Los opuestos por el vértice son los más fáciles de distinguir porque son siempre 4 ángulos. Son ángulos, perdón, aquí la he repetido 2 veces, son ángulos que tienen un único vértice. En este caso lo voy a poner en azul para que lo veáis mejor. Un único vértice. ¿Lo veis? Un único vértice. Pero ese vértice es común a todos los ángulos. Aquí veis 4 ángulos, el A, el B, el C y el D. Pues mirad, el ángulo A está formado por esta línea, este lado, perdón, y este lado, y tienen un único vértice, ¿verdad? Bien. El B, un lado, otro lado, y sigue estando el mismo vértice en medio. Igual que el C, igual que el D. Bien, por tanto, primera condición, tienen todos un único y mismo vértice. Y los lados de uno son la prolongación de otro. Fijaros, ¿veis el lado rojo este? Esa recta es también, o ese segmento, son 2 segmentos unidos, pero bueno, esta primera parte de la recta es la prolongación del lado del otro. Es decir, esta recta es lado y a su vez la prolongación de ese lado es lado de otro ángulo. Es un poco más difícil de explicar que de observar y entender. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa con los ángulos opuestos? Los ángulos opuestos tienen una característica muy concreta. El ángulo A es opuesto al C, ¿verdad? Pues mirad, miden exactamente igual. Los ángulos opuestos entre sí miden lo mismo todos. Es decir, 70 mide este, 70 mide aquel. Si este midiera 80, este mediría 80. Si midiera 130, este mediría 130 también. Y a su vez los otros dos opuestos, el B y el D. Si este mide 110, obligatoriamente medirá 110 el de abajo. Que el de arriba mide 40, el de abajo tendría que medir 40. Que este mide 50, mediría 50 el de abajo. Una cosa sí es cierta. Fijaros que si yo sumo todos los ángulos que tengo, fijaros lo que formo. Formo un ángulo completo, que son 360. Para yo saber si la medición es correcta, yo tengo que sumar las 4 cantidades. Y las 4 cantidades me tienen que dar 360 grados, que es lo que se forma un ángulo completo de los que vimos el día anterior. Por tanto, si yo sumo 70 más 110 más 70 más 110, da 360 grados. Por tanto, aquí esta colocación de ángulos es coherente. Vamos al segundo ejemplo. Aquí tenéis otros 4 ángulos. E, F, el G, el ángulo G y el ángulo H. Bien, pues el ángulo E tiene ese lado que también, si prolongamos ese lado, será el lado de otro ángulo. ¿Verdad? ¿Lo veis? Lado de otro ángulo. Este lado de E será lado también, la continuación de esa recta será lado del ángulo F y del ángulo G. Bien, mirad lo que os decía con respecto a los ángulos opuestos, lo que es su amplitud. El ángulo E son 120 grados, el opuesto ¿cuál es? El que está justo enfrente, no el que está a su lado, ni al otro lado, el que está enfrente. El que está enfrente son también 120. E y F están uno frente a otro, ¿veis? E y G están uno frente a otro, mientras que F y H están también uno frente al otro. El ángulo F son 60, por tanto el ángulo H son 60. Que este fuera 90, H sería 90. Que son 100, H sería 100. En este caso, se debe también cumplir la condición que ya os dije antes. Si yo sumo todas las cantidades, me tienen que dar 360 grados, porque con lo que estoy formando es una circunferencia, casi un ángulo completo. Casi no, una circunferencia en amplitud. Por tanto, si sumo 120 más 60 más 120 más 60, consigo los 360 grados. Por tanto, es coherente este ejemplo con la última de las condiciones, que tiene que formar un ángulo completo. Vamos a ver ejemplos de cómo calcular los ángulos que nos falten en un
un ejercicio práctico. Bien, vamos a ver. Lo primero, aquí tenéis el fácil. Tenemos el ángulo A, el B, el C y el D. Nos falta por completar la amplitud del C y la amplitud del D. Fijaros el truco, aquí no hay que hacer ni cuentas. Fijaros, 140 grados mide el A. ¿Cuál es su ángulo opuesto? El C. Si el A mide 140, ¿el C cuánto va a medir? Venga, correcto. 140 grados. Si son opuestos, este y este van a medir lo mismo. Bueno, nada más que viendo esto ya estáis dando cuenta de cuánto mide D, ¿verdad? Si el ángulo opuesto a D, que es el B, que está justo enfrente, es el B que mide 40, D medirá 40. Hacemos la suma para ver, ¿vale? Bien, la suma sería, para confirmar que son 360 grados. A son 140, más 40, 180, más 140, más 40. En total son 360 grados. Muy bien. Este es el ejemplo más fácil. Era solo completar, sin cálculos. En este caso sí hay que hacer cálculos, pero no todos. Bien, vamos a ver. Si tuviera la medida de este ángulo, tendría también la de este, ¿verdad? Pero resulta que me faltan los dos. En cambio, el D sí tengo la medida de su ángulo opuesto, que son 80. Por tanto, D son 80. Ahí no hay mucho problema. Distinto es el caso del ángulo A y o de los ángulos A y C. ¿Qué ocurre aquí? Averiguando uno de los dos, ya sé cuánto mide el otro, ¿cierto? ¿No? Pero ¿cómo averiguamos uno? Pues mirad, os voy a hacer el truquillo aquí, sería muy fácil, pero lo más fácil va a ser hacerlo de la forma que os voy a explicar ahora. Mirad, represento dos de ellos, que fijaros, si represento solamente dos, voy a hacerlo lo más parecido posible, si represento solamente dos, os vais a dar cuenta de qué tipo de ángulos son realmente. Correcto. Son ángulos adyacentes. ¿Por qué? Porque tienen un único vértice, tienen un lado común, el ángulo B, sus lados son estos dos, y el ángulo A, sus lados son estos dos. Y el lado común es este, por tanto son adyacentes. Ya sabéis que los adyacentes tenían que medir 180 grados. Si todos juntos, si estos dos ángulos juntos son 180 y solamente este son 80, ¿cuánto medirá este? Obviamente 100 grados. Bien, ya sé lo que mide A. 100 grados. ¿Cuánto mide C? Pues lo mismo, 100 grados. Si hacemos la suma, veremos que son 100 más 80 más 100 más 80 igual a 360 grados. Es decir, un ángulo denominado completo. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya servido la explicación y os vuelvo a repetir, mucha tranquilidad, sin agobios. Estáis viviendo una situación, estamos todos viviendo una situación junto con vuestra familia súper excepcional. Hacéis lo que podáis y lo que no entendáis o os cueste más trabajo, no os preocupéis que todo esto se da profundizándose un poquito más, pero todo se vuelve a repetir el próximo curso. Y bueno, sois tranquilos y mucho ánimo, que ya pronto nos veremos y lo importante es que estéis todos bien de salud. Un fuerte abrazo para todas y todos y también para vuestra familia y vuelvo a daros las gracias, tanto a unos como a otros, por lo mucho y bien que estáis haciendo las cosas. Un fuerte abrazo y bueno, que sepáis que os echo muchísimo de menos, ¿eh? Un beso, adiós.